Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javier Tobín, buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo el Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad, compartiendo un hermoso tiempo con el Señor, con Yeshua, nuestro amado Mashiach, y acabamos de hacer las brajot correspondientes, alabarlo, adorar al Señor, Adonai, a Hashem Elohim. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la parashá correspondiente a esta semana, que tiene como título en hebreo Shoftim. Shoftim quiere decir jueces en hebreo. Esa es la traducción al español. La parashá trata de los pasajes que están escritos entre los libros de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18 a 29:9. Eso es Deuteronomio en hebreo de Devarim, quiere decir palabras. En hebreos, en Hebrija de allá, capítulo 11, versículo 8 a 31. Y Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1 al 11. Bien, vamos a ver entonces quiénes son los jueces. Los jueces, como todos sabemos, son los encargados de impartir justicia. Y Dios determina jueces en una comunidad, en una congregación, o aún en el desierto, cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces vamos a ir directamente a la palabra, hablando del libro de Deuteronomio, del Barim. Vamos a compartir primero el pasaje que está en el capítulo 16, versículo 18. Les pido a los que tienen la palabra que me acompañen, si no yo lo voy a leer. Deuteronomio 16, versículo 18. Dice lo siguiente: en todas las ciudades en que Adonai tu Elohim te dé para tus tribus, pondrás jueces y procuradores, y juzgarán al pueblo con juicio recto. Vamos a analizar en principio este pasaje. Dice, pondrán jueces y oficiales que juzgarán como con juicio recto, que es con justo juicio. ¿Qué quiere decir esto de justo juicio? Quiere decir que la justicia tiene que estar basada en lo que el Señor estableció como justicia, que es la Torá. Porque la palabra misma del Señor dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. El hombre es imperfecto, el hombre es imparcial, el hombre es corrupto, el hombre tiene tendencia a hacer el mal, también tiene atributos buenos, obviamente, por eso Dios lo creó y dijo que es buena la obra, pero tiene una tendencia al mal. En cambio, Dios es perfecto, Él es el único justo, por lo tanto es el único juez. Nosotros no somos jueces. El Señor establece jueces como cargos de responsabilidad para dictar justicia según la Torá, no según los parámetros humanos. Esa es la diferencia fundamental que encontramos en la palabra del Señor. Entonces, en muchos países del mundo, por ejemplo, pasa en la Argentina y pasa en prácticamente todas las naciones, nosotros observamos que cuando un presidente jura, que no hay que jurar en realidad, dice la palabra, porque estamos poniendo el nombre del Señor Santo en vano, si juramos mal y no cumplimos, estamos profanando su nombre, ese es el motivo, pero juran y dicen, por lo menos aquí en la Argentina y en la mayoría de los países, que Dios y la patria me lo demanden. Y parecería que la demanda de la patria y de Dios no llega nunca. Pero tenemos que tener en cuenta que esa demanda llega. Quizás la de la patria no, pero la demanda de Dios iba a llegar. Porque todos vamos a comparecer algún día ante el tribunal de Dios. Y de ese juicio nadie va a escapar. Entonces, por más de que ellos digan, sin respeto a veces al pueblo o a la gente que los votó, que Dios y la patria me lo demanden, pensando luego en hacer maldades, en actos de corrupción, en actos de crueldad, el juicio de Dios va a llegar. Y los shoftim, los jueces, van a llegar. Dios va a ser un juez justo que va a poner justicia y equidad. Por eso lo que demanda es que nosotros obremos como hijos de Dios con justicia y con equidad. Vamos a una promesa del Señor que está en este pasaje. Dice, en todas las ciudades en que habiten, Hashem te pondrá shoftim, jueces, que juzgarán ¿cómo? Con justicia y equidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Sin hacer acepción de personas. No hay diferencia entre rico y pobre, entre empresario y obrero, entre nivel educacional, entre nivel sociocultural. La justicia tiene que ser igual para todos porque así se maneja el Señor. Esos son los verdaderos shoftim.
Los shoftim, los jueces que encarga el Señor, le delega la autoridad, tienen que estar puestos de esa manera. Después vamos a ver quiénes son los ministros que el Señor determina. ¿Y por qué los determina? Porque Dios asigna ministros. Entonces, miremos si es bueno es Dios, que habla de una convivencia armoniosa en un pueblo, como, reiteramos, con justicia y equidad. La palabra dice, por ejemplo, que David Amelech, el rey David, gobernó con juicio, justicia y equidad. La palabra habla de su hijo Salomón, Shlomo Amelech, el rey Salomón. ¿Qué le pidió al Señor? ¿Recuerdan? Le pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y le agradó tanto al Señor el pedido que hizo Salomón, que dijo, por cuanto pediste sabiduría, gloria y honra te serán agregados. Y por cuanto no pediste la cabeza de tus enemigos. Por lo tanto, tenemos que pedir sabiduría para ser justos. Ahora, ¿cómo somos justificados? Lo vamos a ver luego, por la sangre del Mashiach. Porque todos somos pecadores. Como dice la palabra y siempre decimos, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. El único que es un juez justo y sin mancha es el Señor y su Mashiach Yeshua. Sin justicia no hay armonía. Basta con ver a nuestro alrededor lo que es el mundo. Vivimos en un mundo, país donde mires, va a haber corrupción, va a haber malos tratos, va a haber trata de personas, va a haber delincuencia. Inclusive Golda Meir, una primer ministra, una gran estadista de Israel, famosa, una de las más importantes que tuvo el Estado de Israel, Eretz Israel, decía, un país sin ladrones, sin delincuentes no es un país. Y está hablando de Israel, porque a veces tenemos el inconsciente colectivo pensando que Israel es el país perfecto. Yo les recuerdo que, por ejemplo, Tel Aviv es la capital gay de Europa. Y el Señor creó hombre y mujer. Varón y hembra los creó. Varón y mujer los creó. Y creó el matrimonio como algo sagrado. No estamos discriminando. Lo que estamos diciendo es que tenemos que volver al orden original que Dios estableció. Si alguien tiene una desviación, hay que orar para volver al orden inicial. Y Dios lo puede restablecer. Porque para el Señor no hay nadie imposible. Sin discriminar a nadie. No, no estamos para echar juicio. Estamos para aplicar la justicia de Dios, que es diferente. Principio bíblico. Solamente con Dios todos podemos recibir la misma calidad de cuidado. ¿Por qué? Porque Él es el único juez justo. El hombre no tiene esta capacidad, como acabamos de ver. La justicia del hombre, reiteramos, es como trapo de inmundicia. Por más juez justo que te parezca, nunca va a tener la justicia que tiene el Señor, que es una justicia perfecta. Estamos hablando entonces de los shoftim, de los jueces. Ahora, los shoftim establecidos por el Señor tienen que tratar con la búsqueda de Dios de parecerse cada vez más al Mashiach, que es la Torah viviente y es la Torah perfecta. Y ahí sí, aplicar la Torah como fuente de justicia, como fuente divina. Muchas veces como hijos de Dios tenemos que emitir opiniones, esto nos pasa a todos, a veces sobre temas que son conflictivos, son complicados, son delicados. Y ahí debemos tener una mirada que esté basada en qué? Justamente en los principios de la Torá. Por eso es muy importante el estudio de la Torá, que es Yeshua mismo. En este caso, Torá, Tanaj y Brit Hadashah. El Pentateuco, profetas mayores y menores, y el pacto renovado, que es lo que creemos como fuente de verdad. Porque eso es lo que nos da los parámetros para después aplicar la justicia del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? En el pasaje tan conocido, que aplicamos en la escuela de Madrid y en la escuela de líderes. Esfuérzate, sé muy valiente. ¿En qué? En aplicar los principios de la Torá, en guardar todo este libro de la ley. La ley es la Torá. Vamos a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismo, ni recibirás regalos, porque el regalo ciega a los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Bueno, acá está diciendo algo que mencionamos hace un ratito. No harás acepción de personas. Tenés que tratar de ser justo y mucho menos recibir sobornos.
Estas cosas aborrecen al Señor. De hecho, la palabra dice que el que acepta soborno pierde la salvación. Puede ser un causal para perder la salvación. Vamos a Deuteronomio 16:20. La justicia, solo la justicia seguirás para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Elohim te da. Bien, justicia, justicia perseguirá. ¿Saben qué es eso? Es el lema de memoria activa. Quizás Pablo Guildao o Alfredo lo conocen, como judíos. Es el lema que tienen acá en la AMIA, para las víctimas de los atentados que fueron de la embajada y de la AMIA. Justicia, justicia perseguirás. Está sacado de acá, de Deuteronomio de la palabra. Están buscando no la justicia de los hombres. De hecho, hasta el día de hoy no hay culpables. Fallecieron muchísimas personas, quedaron heridas muchísimas personas, todavía no hay culpables y los detenidos que había, muchos fueron liberados. Estamos buscando la justicia divina. Justicia, justicia perseguirás. Eso lo tomo como lema memoria activa. Un grupo argentino de fama internacional dedicado a proclamar justicia por los damnificados de los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Casos famosos a nivel mundial, obviamente. Ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué hay que buscar justicia? ¿Para qué justicia, justicia perseguirás? Para que pases a tomar la tierra que Adonai te da. Entonces, esto nos trae una consecuencia. Si nosotros no buscamos ser justos, como la palabra dice, no vamos a poseer la tierra que Dios nos da. La tierra que representa, lo vimos en otras parashot, las promesas. Si nosotros no nos esforzamos por ser justos, justificados por la sangre del Mesías, no vamos a heredar la promesa que el Señor nos da, entre ellos la salvación. Por eso mismo, yo soy partidario, respeto al que dice que no, pero yo soy partidario que la salvación se puede perder. Hay un pasaje que dice, cuida que no seas borrado el libro de la vida. La salvación es un regalo. Yo a vos te doy un regalo, el Señor te da un regalo. Si no lo cuidas, lo puedes perder. Entonces Dios te va a dar miles de oportunidades para que lo cuides. Para que si te desvías, vuelvas al camino correcto. Pero en un momento, pues sí basta. Como hay casos bíblicos que han pasado. Por eso hay un basamiento bíblico en este pensamiento. Saúl, el rey David. Saúl fue desechado. Yo dije, ya lo deseché. Le dijo a Samuel, ¿por qué lloras por Saúl? Y yo ya lo deseché. Lo descarté. No es más rey de Israel. Le quité la unción. Miren qué grave, ¿no? ¿Qué nos justifica entonces? Bueno, el concepto que dijimos hace un ratito. La sangre de Yeshua, cuando hacemos la Teshuvah, el arrepentimiento y vuelta al camino correcto. Es un concepto que vamos a repetir hasta el cansancio. Porque todos fallamos. Todos. Yo también. Nadie es perfecto acá. Todos tenemos virtudes y falencias. Las virtudes hay que mantenerlas. Las falencias hay que trabajar día a día por esforzarnos para que Dios las vaya achicando hasta que los haga menguar y cada vez achicar más el margen de diferencia entre lo que es Yeshua, el modelo terminado, y nuestra personalidad, nuestra persona. Hasta que un día nos venga a buscar o partamos con Él. Y ahí vamos a alcanzar la gloria. Estar en su presencia y ser semejantes a Él. En la tierra, nadie es perfecto. Todos fallan. Hasta el pastor más ungido va a fallar también. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando juzgamos a alguien. Con justicia, juicio y equidad. Hablar de más puede costar muy caro. También, hablando de la justicia, tenemos la obligación, esto hemos hablado muchas veces con Pablo Builao, de ser justos con nosotros mismos. Porque a veces nos juzgamos de más a nosotros mismos. Si nosotros cometimos un pecado, o varios pecados, hicimos teshuvá, Dios nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para volver a juzgarnos? Para recordarnos todo el tiempo, he pecado. Dios ya te perdonó. Olvidó el pecado y lo arroja al fondo del mar. Y nunca más tiene memoria de él, dice la palabra. Ya está, se terminó. ¿Es un buen ejemplo? La mujer adúltera. Porque Yeshua tenía que ser apedreada por estar en adulterio según la Torá. Todos los fariseos la querían apedrear. Aparece Yeshua en escena. Todos bajan las piedras. ¿Quiénes son los que te acusan? Le pregunta a la mujer.
Se van todos, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, nadie la arroja, se van todos en ese momento. ¿Qué le dice Yeshua? Las palabras que hoy te dice a vos y a mí. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Ni yo te condeno. El único que la podía condenar la perdonó. Ese es nuestro Mesías. Entonces, si pecaste, estás a tiempo de decirle, Señor, perdóname. Y si volvés a pecar también, si volvés a pecar también. Ahora, no lo hagas a propósito, no es un deporte. Se trata de buscar ser cada día más justo. Deuteronomio 18.1 vamos a pasar ahora y vamos a ver dentro de esta para allá de Shoftim un tema de que muchas veces me hacen preguntas. Hay personas que me hacen preguntas antes de sumarse a la comunidad. Me lo han preguntado algunas personas de la comunidad y hoy vamos a ir a la revelación de la palabra de Dios, que tiene que ver con el diezmo, de por qué hay que diezmar, que el diezmo sigue vigente o no hasta el día de hoy. Está en esta para allá, en la para allá de Shoftim. Vamos a ir a Deuteronomio 18, versículo 1. En este caso, habla de las porciones de los levitas. Los levitas son los servidores del templo, los servidores del Señor, los que fueron separados por el Señor para el servicio. Y esto también tiene que ver con la justicia de Adonai. Adonai se encarga de que sus servidores sean mantenidos y no les falte nada. Y a quien delega eso, está escrito, por eso debemos cumplirlo, al mismo pueblo. Vamos a verlo en la palabra. Está en la para allá, está en la Torá. Recordemos que tener éxito en la vida es cumplir con la Torá. Recordemos nuevamente ese concepto. Tener éxito en la vida es cumplir con la Torá. Deuteronomio 18.1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad por el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas ígneas quemadas a Adonai y comerán de la heredad de él. Dice, ¿cómo se van a mantener? Con las ofrendas del pueblo y comerán de la heredad de él. Y no volverán a tener territorio. Cuando se le asignó territorio a las tribus, a los levitas no se le dio territorio. El Señor dijo, yo soy su heredad. Adonai es su heredad. Yo me voy a encargar de mantenerlo. ¿Cómo? A través de mi propio pueblo. Y esto es una ley de Adonai. Vamos al versículo 2 al 4. Estamos en el capítulo de Deuteronomio 18, versículo 2 al 4. No tendrán herencia entre sus hermanos, Adonai es su herencia. Acá está, Dios es su herencia. Como se ha dicho. Este pues será derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey o cordero, se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás, ¿qué cosa? Las primicias, lo primero, el pueblo tiene que dar lo primero para los servidores, de grano, del vino, del aceite y del primer esquilio de sus ovejas, porque Adonai tu Elohim los ha escogido, porque Dios los escogió para ser ministros. El Señor los escogió, a los levitas. A él y a sus hijos, entre todas tus tribus, para que oficien en el nombre del Señor. Los escogió nada más y nada menos para mantener la vida espiritual del pueblo. Entonces, el versículo 3 nos habla de que este es el derecho que da el Señor a los servidores de Adonai, que reciba la mantención del pueblo, porque Dios bendice al pueblo para que el pueblo bendiga a los ministros, bendiga a los ministros. Es mutuo. Y toda la bendición baja del Señor. ¿Cuál es la bendición que recibe el pueblo? Es preparado por los ministros para mejorar su calidad de vida. ¿Qué le tienen que dar? Las primicias. Lo primero. No es en cualquier momento, como explicamos siempre. Recibo el salario el día 5, bueno, lo doy, la primicia, el día 10. No, no es primicia. Es lo primero. Hay un orden establecido. Dios es un Dios de orden. Queremos ser bendecidos, cumplamos con los parámetros que Dios estableció. Separamos lo primero y lo primero para la casa del Señor. Hoy lo estamos viendo a través de la Torá. Algo que siempre me preguntaban. ¿El diezmo fue abolido? No fue abolido.
Lo que se derribó fue el segundo templo. El diezmo jamás fue abolido. Porque el diezmo se usa para la manutención de la obra del Señor y de los ministros. Versículo 5. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque Dios los escogió. ¿Quién los escogió? Dios mismo los escogió para que te ministren a vos. Y vos podés ser escogido el día de mañana. Depende de vos y del llamado que el Señor te da. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Vamos a establecer aquí un principio bíblico. Cuando Dios nos usa para una función, nos llama para una función y no la cumplimos, nos sacamos solos del plan divino. Y esto es muy fuerte. Si Dios te llama a ministrar, tenés que ministrar. Si Dios te llama a predicar las buenas nuevas, tenés que predicar las buenas nuevas. Porque si no, te estás sacando solo del plan divino. Y esto es una alerta. Y no es para asustarnos, es para tomarlo en cuenta. Cuando ya somos personas maduras, como le dijo el Señor a Pablo, Pablo habla y no calles porque mucho pueblo tengo en esta ciudad. Si vos no hablás del Señor, sos responsable de ese alma que se puede perder. ¿Cuál es la alerta? Si no predicamos su palabra, quedamos fuera del plan de salvación. Entonces, volvemos a lo mismo. Dios te va a dar una, dos, tres, miles de oportunidades. En un momento, si vos no predicás al Señor, Él te llamó para eso. Fuiste escogido para predicar las buenas nuevas, para hacer luz a las naciones, para hacer luz a otras almas. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Bienvenido si lo estás haciendo. Si no, es hora de empezar a hacerlo. Es fe más acción, como solemos decir. ¿Por qué los levitas dicen que no pueden tener propiedades, que no pueden tener tierra? Porque Dios los destinó a servir. Y si ellos tuvieran tierra, se dedicarían a mantener la tierra. Y lo que Dios quiere es exclusividad, que el ministro se dedique a ministrar al pueblo, que el pueblo viva con calidad. Ser ministro del Señor es una honra. Por eso la palabra del Señor dice que hay que tener en honra, y dice la palabra, a los que enseñan la palabra. ¿Honramos a la gente que enseña la palabra? Es tiempo de que empecemos a hacerlo. Porque es un pedido del Señor, es una orden del Señor. Estamos hablando palabra de Dios, según la Torah, que es Yeshua mismo. Entonces, ¿para qué? Y lo voy a decir una vez más, porque acá tengo que agradecer que hay gente muy fiel en los diezmos y ofrendas, muy fiel, pero hay otros que no lo son. Cada cual sabe lo que hace, o no. Eso es lo más grave. ¿Para qué se usa el dinero? Bueno, yo te lo voy a decir. ¿Cómo pagamos el Zoom? El Zoom Pro que tenemos. ¿Cómo mantenemos la sede central que tenemos en Avellaneda? Con todos los gastos que eso implica. ¿Cómo mantenemos las campañas, todos los insumos de las campañas de evangelismo cuando las hacemos? ¿Cómo sostenemos a los levitas que están trabajando para la obra del Señor en la comunidad? Todo esto tiene que salir en realidad de las primicias que da el Señor al pueblo. Porque ese es el orden que Dios estableció. Yo bendigo a mi pueblo para que las primicias que tienen se las den al Señor y a la casa del Señor. Y yo bendigo el 90% restante. Si es el diezmo, das el 10% y el 90% restante, Dios te lo bendice. Si es una ofrenda, Dios te va a bendecir lo que te queda de la ofrenda. Pero es tiempo de tomar conciencia de una vez por todas que es primicia, el concepto de primicia. Yeshua es lo primero, no cuando me acuerdo, no cuando me parece, no cuando lo supongo. Lo primero, eso establece la Torá. Si quiero que me vaya bien, si no, hagamos cualquier cosa. Si no, vamos a ver un partido de fútbol. Si no, vamos al cine. No perdamos tiempo en un Zoom. Acá estudiamos Torá, Brihadashá y Tanaj. Acá buscamos la excelencia en aplicar los principios bíblicos que Dios estableció. Por eso nos cuesta a veces que haya gente que se quede, porque no quieren escuchar la verdad, no quieren. Te los digo por experiencia, Pablo Huilao también lo sabe. Te llaman todos interesados. Sí, amo las raíces hebreas, quiero. En los 2 días se van sin ni siquiera haber participado en un Zoom.
¿Cómo alguien se puede ir de un lugar donde ni siquiera sabe si está en la presencia de Dios? Cuando Moshe dijo, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no me saques, le suplicó al Señor, no me saques. Vamos a ir a Brija de allá. Vamos a compartir un pasaje que en este caso está en Apocalipsis, el último libro de la palabra, el libro de Revelaciones, capítulo 11, versículos 15 al 19. Dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta, se produjeron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo llegó a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios mío, todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y reinaste. Y se iraron las naciones, pero ha llegado ya tu ira. ¿El tiempo de qué? De ser juzgados, Shoftim, jueces, los muertos, y de dar galardón a los siervos de los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vamos a hacer hincapié, buscando la concordancia, solamente en un pasaje de Brihadashá, de este capítulo de Apocalipsis, que es el versículo 18. Apocalipsis 11, 18, y lo vuelvo a leer. Con esto cerramos ya la enseñanza del día de hoy. Apocalipsis 11, 18 dice, y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira, y el tiempo de ser juzgado, Shoftim, jueces, los muertos, y de dar el galardón, el premio, a tus siervos, los profetas, los que él determinó, ministros, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los hijos de Dios que son temerosos de Adonai, que puede ser vos y yo, a los pequeños y a los grandes, no hay excepción de personas, y de destruir a los que destruyan la tierra. Gracias, amigos, espero que hayan compartido y disfrutado esta enseñanza hasta para allá. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javelin Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com y también pueden sumarse a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javelin Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Cortamos la transmisión aquí, nos volvemos a conectar enseguida para los miembros de la comunidad. Gracias, bendiciones a todos. Shabbat Shalom Lekulán, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá, muchas gracias.